Estamos en directo ya, David, cuidado. Sí, sí, no, estoy aquí escondido en el móvil. Estamos en directo en YouTube. Bueno, de momento, a no ser que yo la líe. A ver. Vale. ¿Estamos en Instagram también? No, ¿verdad, María? En Instagram no. No, en Instagram hasta ahí no he llegado. Si tú sabes... ¿Puede? No, la verdad que desde aquí no sé. No se puede, yo creo, ¿no? Vale, YouTube ya funciona perfectamente, ¿vale? A ver... Vale. 23 en sala de espera. 94, 95 personas, a ver... Vale, ahora mismo hay 3 personas por unirse. Si os parece, esperamos hasta el 5 para que se una todo el mundo. ¿Sí? Sí, perfecto. Espera un poquito. Aunque yo creo que se van a ir uniendo a lo largo de la sesión, así que... Verónica, si tú quieres empezar. Vale, ¿se me escucha? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. A medida que se vayan integrando, vamos, tampoco lo que yo voy a decir es nada más importante. Lo importante tienen que decirlo los ponentes. Bueno, yo simplemente, bueno, pues inaugurar de alguna forma, bueno, pues este curso. Yo simplemente, bueno, pues quería comentar un poquito, ¿no? Cuál es la idea, por qué surge este curso. En un principio, bueno, pues la idea no es nuestra, también he de decirlo, no podíamos poner la medalla, pero la idea no fue nuestra, fue Miguel, no creo que fue María que contactó con nosotros para comentarnos, bueno, que si quería que los alumnos de magisterio, bueno, del grado de educación infantil o del grado de educación de primaria y de pedagogía, tuvieran una especie de charla sobre el tema de las oposiciones. Yo lo comenté en mi clase y a mí, pues, la verdad me llamó muchísimo la atención cuando vi que todos los alumnos no solamente, bueno, pues estaban interesados, sino también que me comentaban que ya estaban en segundo de carrera y que ninguno había tenido ninguna formación respecto a ese tipo. Y me llamó la atención porque realmente, bueno, hay carreras, ¿no?, que están más marcadas finalmente a lo que son el tema de las oposiciones docentes, y una de ellas, y 2 de ellas, por si cae aún más todavía, es el grado de educación infantil y educación primaria. Y me llamó mucho la atención y dije, oye, pues mira, vale, sí, vamos a empezar el curso. El curso empezó así, la idea fue que se nos trasladarlo un poco, ¿no?, a todos los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, pero en 2 días se nos fue esto tanto de las manos que al final ni siquiera lo hemos llegado a promocionar porque, bueno, las inscripciones empezaron a subir. Yo no entiendo mucho, la verdad, del tema de redes sociales, me fié del equipo que en ese momento estaba llevando el tema y la verdad, bueno, pues que me ha asombrado muchísimo la aceptación que ha tenido no solamente el curso, y digamos que por un lado me ilusiona, ¿no?, saber que este tipo de iniciativa está sirviendo para algo, pero también me preocupa, ¿no? Me preocupa por decir, oye, mira, como profesora universitaria, ¿no?, del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social, me preocupa el decir, oye, mira, bueno, que no se está haciendo a lo mejor bien del todo, ¿no?, para que los alumnos, digamos, tengan esta carencia y tengan esta demanda. Entonces, bueno, la verdad que me queda un poquito con la pena, ¿no?, de que no haya podido ser abierto a todos los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, porque era, digamos, principalmente la idea, pero me alegra que al final, bueno, haya traspasado las fronteras, ¿no?, para así decirlo, y que seamos muchos más y que seáis muchos más los que le podréis sacar utilidad a esta jornada o a este curso.
Sinceramente, bueno, yo creo que lo vamos a tener que repetir porque tuvimos que cortar, creo que fueron en 2 días y realmente vamos a tener que repetirlo porque realmente es mucha la demanda que se tiene de este tipo de formación, ¿no? Yo lo considero fundamental porque al final, tarde o temprano, es una salida profesional, una de las más demandadas, ¿no? Y creo que es una formación completamente necesaria. Yo desde aquí, por mi parte, bueno, simplemente agradecer, los agradecimientos se hacen siempre al final, pero yo, salga como salga la cosa, ya quiero agradecer de antemano, en primer lugar, por supuesto y siempre a los ponentes, que de forma completamente gratuita y de forma completamente generosa van a dejar de hacer, bueno, pues sus cosas para compartir este rato con vosotros y que de forma completamente desinteresada lo están haciendo. Así que agradecer en primer lugar a ellos porque sin ellos esto no hubiera tenido sentido. Respecto a la organización, bueno, no sabéis lo que hay detrás de esto, pero os aseguro que tanto a María Velázquez como a María Estrada y Sara Camacho, que se ha unido al final de esto, la verdad que algo que puede parecer muy fácil, nos ha costado, ha sido todo muy rápido, por eso yo también pido que si hay algún tipo de problema o cualquier, nos perdonéis porque aseguro que ninguna dominamos, es la primera vez que organizamos un curso esto. Ya os digo, se nos fue de las manos porque es que no sabíamos tampoco ni cómo dominar el Zoom, ni con tanta gente, ni tal. Así que, como yo digo, si sale bien, la responsabilidad es mía, pero si sale mal, también la responsabilidad es mía, ¿vale? Y a Nas también, que nos ha echado una mano completamente en todo el momento con todo el de Zoom. Y bueno, en este caso, pues a mi codirectora, como no, María Navarro, que ha sido, bueno, la que se ha comido, digamos, todo al final, toda la organización del mismo, todos los malos ratos, los nervios, la tensión, pero yo creo que al final todo va a merecer la pena. Así que simplemente, bueno, mi consejo es que lo aprovechéis. Ya os digo, las sesiones que no podáis seguir en directo, como sabéis, se van a dejar en YouTube durante 15 días, pero hombre, yo creo que es fundamental que lo hagáis en directo, sobre todo porque si los ponentes son generosos, bueno, pues nos dejarán que le hagáis preguntas, no le hagáis algún tipo de comentario, mire, siempre es bueno que os las resuelváis, que os las resuelvan. Y nada más, que aprovechéis que estamos desde el equipo organizador, estamos súper orgullosos de la acogida que ha tenido, estamos súper contentos y daros las gracias, porque ya os digo, si no, esto no tendría nada de sentido. Y ya como me voy a despedir, deciros que no sé si está teniendo más éxito el curso por el contenido o por los monos y los monas que son los ponentes. Tengo a los alumnos revolucionados, todo el mundo hablando de que se vive un proceso de selección, de guapos y guapas. Digo, mira, hombre, hemos hecho el casting, lo hemos hecho en condiciones, Así que, bueno, si hacen preguntas personales, yo ya ahí lo siento, Esto ya ahí nosotros hemos organizado esto, pero esto ya es cuestión vuestra, Así que nada más, daros las gracias, que disfrutéis muchísimo y que simplemente, bueno, que esperemos por lo menos que os sea de gran utilidad, ¿vale? Y que sea útil para cumplir vuestros sueños. Gracias, Verónica. Vale, yo sigo admitiendo a gente, pero si queréis y estáis preparados, pues damos comienzo a las jornadas, ¿vale? Bueno, os presento un poquito a los dos, aunque yo creo que ya por Instagram sois más que conocidos, ¿no? Pero bueno, me uno también al agradecimiento, como no, de mi compañera, que os hayáis animado a estar hoy aquí. Los ponentes son David Moras Ruano. Él con 21 años decidió presentarse a las oposiciones en el 2007. Esto es importante porque dice que no tenía puntos de baremo ni experiencia laboral como docente y obtuvo una calificación del 9,6, cosa que creo que puede animarnos bastante, ¿no? Fue una de las mejores calificaciones del proceso selectivo y le permitió conseguir su plaza. A partir de ese momento ha sido profesor en las etapas de infantil y primaria durante más de 12 cursos académicos. Sin embargo, uno de los hitos más importantes de su carrera profesional ocurrió en 2009, momento en el que obtuvo Premio Nacional a la Innovación Pedagógica otorgado por la Fundación Encuentro. En ese mismo año ejerció como secretario de uno de los tribunales de oposiciones, circunstancia que se repitió en el 2016, casi nada. El otro ponente es Diego Fuentes Pérez. Se define como un amante de la formación, cosa que comparto contigo, Diego. Sin duda es lo que le mantiene vivo.
Suele leer entre 3 y 4 libros mensuales y escucha multitud de podcasts de temáticas muy diversas como educación, neurociencia, comunicación, desarrollo personal, marketing, etc. Tiene un podcast titulado Oposiciones de Educación, donde comparte consejos sobre el proceso selectivo, mentalidad, motivación, y actualmente es tutor de sexto de primaria y preparador de oposiciones, donde disfruta enseñando y aprendiendo continuamente. Bueno, casi nada lo que tenemos hoy aquí. Yo me retiro. Cuando queráis os dejo con todos los asistentes mientras yo voy admitiendo a más gente, ¿vale? Muchísimas gracias y tenéis la palabra. Nada, muchas gracias a ti, María. Bueno, yo antes de empezar me gustaría dar las gracias pues, a la Universidad de Sevilla, ¿no? por haber pensado en nosotros y bueno, a vosotras dos especialmente pues, por todo el trabajo que estáis haciendo y por todo vuestro empeño en dar a conocer a los docentes de vuestra facultad pues cuáles son las líneas más importantes, ¿no? o lo que deben hacer pues para llegar a alcanzar una plaza en un centro público, ¿no? Y creo que lo más importante de todo es que si mejoramos el proceso de acceso, ¿no? El proceso de preparación, estaremos consiguiendo un objetivo mucho más ambicioso, ¿no? Que es el de mejorar la educación en las aulas, ¿no? Y en los centros. Así que muchísimas gracias por vuestra invitación. Creo que el agradecimiento es común, ¿no, Diego? Sí, así es. A ver, muchísimas gracias por la oportunidad, porque al menos para mí es la primera charla ante una universidad y creo que es muy útil, porque yo salí de la carrera y ahora cuando contemos la historia lo presentaré un poquito. Yo salí de la carrera totalmente perdido. Tuve un año sabático que no sabía qué hacer. Yo me guiaba de oídas. Durante la carrera nadie me habló de oposiciones ni de lo que me iba a encontrar. Era como una situación de laboratorio que no tenía nada que ver con luego la oposición o luego la formación que tienes que hacer. Y creo que esta charla pues es muy necesaria. De hecho, vamos a estar como una horita compartiendo un poco quiénes somos, cómo han cambiado las oposiciones, este nuevo opositor del siglo XXI, todo lo que necesita. Pero sobre todo vamos a estar a vuestra merced de cualquier pregunta, por tonta que sea, cualquier tontería que tengáis en la cabeza. Estamos aquí para ayudaros y al menos para haceros el proceso más liviano y sobre todo que estéis acompañados, porque si no ya tiene mucha incertidumbre la oposición de por sí. Entonces, bueno, vamos a intentar aportar todo lo que tenemos y como ha dicho David, muchísimas gracias por la oportunidad y vamos a darlo todo, ¿no, David? Eso es. Pero para poder darlo todo necesito que María me deje compartir pantalla para poder compartir el PowerPoint preparado. Tened un poquito de paciencia conmigo, ¿vale? Y nada, tranquila. Nada, lo mejoraremos a la siguiente con drones y con todo, ya verás. Sí. Eso espero. A ver, mi compañera Sara, ¿me puede decir dónde le tengo que dar? Tienes que darle abajo donde pone compartir pantalla, a la segunda opción, creo, y ya te deja. ¿Pizarra? Compartir pantalla y creo que te pondrá a varios asistentes o algo así. Me pone pantalla, pizarra, así que, a ver, un momentito. María, Dime. en compartir pantalla hay como una flechita arriba, en la derecha. Si tú le das, pone que dejar compartir pantalla a varios asistentes. Vale. Qué niña más apañada tengo. Ahora, ya va perfecto, María. ¿Ya? Perfecto. Ya está, muchas gracias. A ti. Pues nada, ¿me confirmáis que se ve la presentación? ¿Se ve, no, Diego? Yo la veo perfecta, en HD. Pues imagino que el resto también. Pues nada, vamos a dar comienzo a una pequeña conversación, ¿no? Más que ponencia o conferencia, donde, bueno, pues vamos a abordar un tema que yo creo que puede ser pues bastante novedoso para aquellas personas que nunca han tenido contacto con el proceso de oposición, ¿no? Y que a lo mejor tienen en su imaginario, en su cabeza, pues una serie de ideas preconcebidas que luego son las que le van a llevar a actuar de una determinada manera durante su preparación, ¿no? Entonces, bueno, pues Diego y yo estamos aquí después de
de haber trabajado pues mucho tiempo en todo esto de las oposiciones, que bueno, ahora os contaremos. Y sí que el planteamiento que nosotros venimos a comentaros, pues en parte supone una auténtica pues, revolución en este proceso de preparación, ¿no? Respecto a lo que tradicionalmente se ha concebido como el estudio de las oposiciones. Entonces, bueno, antes de nada, lo que se había comentado, queríamos presentarnos y bueno, ya las compañeras pues nos han presentado muy bien y lo que queríamos hacer ahora, sobre todo, es contar un poquito pues nuestra historia para que veáis que somos personas normales y corrientes y que, bueno, a base de esfuerzo, de trabajo, de constancia y de una estrategia adecuada que hemos ido descubriendo a lo largo del tiempo, pues hemos logrado alcanzar pues, una plaza en un centro público, ¿no? Entonces eso es lo que creo que os puede aportar más. Entonces, si te parece, Diego, si les cuentas un poquito cómo llegaste a ser profe. Sí, a ver, primero todo, tira un poco para atrás, un segundo para atrás, ¿Sí? David. Bueno, aparte, no nos lo ha dicho David, pero estamos en las redes sociales. Se puede decir que somos influencers ahora para entendernos, pero de oposiciones. Ya llevamos, y bueno, y también de formación, ya llevamos un tiempo tanto en Instagram como en podcast. Tenemos página web, tenemos algunos cursos donde ayudamos a los opositores y obviamente también somos preparadores. Pero ya hace un tiempo solemos hacer algún directo resolviendo dudas, hablando de las oposiciones. Y en uno de los directos surgió el concepto de que las oposiciones se habían profesionalizado, que las oposiciones ya no eran como antaño. Es decir, antes, ahora hablaremos también de ello, de las oposiciones, digamos que eran más estáticas, era simplemente estudiar, memorizar, el día del examen, quien más había memorizado, más nota tenía. Y todo esto por cómo ha evolucionado la sociedad, este pensamiento cambiante, esta incertidumbre ahora con el COVID, todo por dos. En los últimos 10 años ha habido más cambios que en los últimos 50. Todo este cambio vertiginoso en cuanto a redes sociales, tecnologías, pues a la docencia y a las oposiciones le ha salpicado, obviamente. Entonces, las oposiciones creo que son una de las cosas que más ha cambiado. Y yo me acuerdo, de hecho, cuando oposité, que yo llevé una gamificación y era como algo, me miraba la gente rara, como si fuera un sacerdote iluminado de lleva una gamificación, ¿eso qué es? Ahora prácticamente todo el mundo va a hablar de metodologías activas. Ahora las oposiciones no son, y os hablo que yo oposité hace un poquito más de 5 años. Entonces, bueno, esta charla subyace un poquito de eso, de que nos tenemos que preparar a esta oposición del siglo XXI, del año 2021, de un año tan cambiante, de la era de la información, que ahora no es el problema la información, sino la gestión crítica de esta información. Y vamos con eso. Ahora sí, David. Bueno, yo soy en Instagram preparador EduFis y David es David Mora, ¿no? David Mora Ruano. Más que nada porque cuando estéis opositando, no sé si lo estáis haciendo ya, pero cuando estéis opositando son cuentas que os van a venir bien porque compartimos bastantes cosas que acompañan el proceso. Pues nada, yo antes de empezar a contar un poquito nuestra historia y tal, pues yo apoyar, por supuesto, todo lo que ha comentado Diego, porque es la realidad. Estamos en un momento de incertidumbre y creo que poner luz sobre algunas cuestiones pues puede ayudar a mucha gente. En relación a las redes sociales, pues yo animo también a que todo el mundo pues se acerque pues a nuestras cuentas u otras que también son muy interesantes, ¿no? Como la de Teacher Miguel, ¿no? Que la han comentado al principio, la de Isabel, que seguro que la gente pues le suena, ¿no? Porque les puede aportar bastante. Yo la verdad que para mí llevo un año prácticamente en redes sociales y está siendo una experiencia increíble, no por lo que estoy haciendo, sino por la gente que estoy conociendo, por las personas que me estoy dando cuenta que quieren aportar su granito de arena a la educación y por todo este grupo, ¿no? Esta comunidad que durante este tiempo pues, se está generando. Y bueno, pues dentro de todo esto, yo tengo una especial relación con Diego. Llevamos trabajando pues ya bastantes meses, desde que nos conocimos a través de las redes sociales. Y bueno, está siendo una de las experiencias más bonitas
a nivel de trabajo en equipo. Y digo esto porque seguro que las dos compañeras de la universidad estarán cansadas de decir a los alumnos que una de las cosas más importantes que deben hacer los profesores es trabajar en equipo. Pues yo vengo un poco a corroborar que esta experiencia, pues, de trabajo conjunto, pues hace que las cosas que se hagan, pues, sean mucho más enriquecedoras, se trabaje mucho mejor, se pueda llegar a más gente y al final pues sea algo mucho más emocionante. Así que animo a que ya desde la facultad pues la gente se vaya haciendo su grupito de trabajo, pues para ayudar a mejorar la educación, que es al final el objetivo que tenemos como docentes. Y bueno, ya sí te dejo, Diego, que nos cuentes un poquito pues tu historia de vida docente. Qué cosas más bonitas me has dicho, David. Nunca me las habías dicho por privado, gracias. Bueno, nos vamos a presentar un poquito, como ha dicho David y también María en la presentación. Empiezo yo, soy Diego, maestro, siempre me presento. Yo tengo un podcast de oposiciones de educación en el que he subido más de 300 episodios, donde acompaño al opositor prácticamente cada día. Cada semana subo 4 o 5 episodios y siempre me presento que soy maestro, profesor y preparador de oposiciones. Porque yo estudié, pues hará ya, ¿qué año? Pues igual hace 13 años estudié magisterio de primaria, y acabé magisterio de primaria y la verdad que no me gustó la carrera. Yo estudié en Comunidad Valenciana y no me gustó nada la carrera, no me dieron como una formación específica de lo que buscaba, no sé, me aburrió bastante y entonces después de magisterio me cogí un año sabático porque no sabía qué hacer con mi vida. Y después de ese año sabático decidí estudiar ciencias del deporte, de aquí lo de profesor, porque aparte de maestro, ahora actualmente soy tutor de sexto de primaria, pero también he sido profesor de secundaria y bueno, estudié ciencias del deporte, como digo. Y bueno, conocí a una chica que estaba opositando, era su tercera oposición, y a raíz de eso me surgió el gusanito de opositar, decidí opositar y me saqué la plaza la primera. Así de forma muy resumida, esa es mi historia. Desde que me saqué la plaza, ahora os hablaré un poco de mi oposición también, desde que me saqué la plaza, el primer mes de mi funcionariado en prácticas, yo no había trabajado previamente, solo trabajé un mes en la Bolsa de Cataluña, pero mi primer mes ya empecé a preparar, entonces ya llevo de forma ininterrumpida preparando oposiciones y con el mundo de las oposiciones mes tras mes, desde hace más de 5 años, y eso se nota. Cuando digo que soy un apasionado de la formación, también viene por ahí, estoy continuamente escuchando podcasts, me leo 1, 2, 3 libros al mes mínimo, sobre todo ahora estoy con metodologías activas, me encanta que todo lo que leo no sea simplemente para vacilar de leer, o todo lo que me formo, no, es que yo me he formado en este curso o yo he dado esta charla, sino que me sirva e intento aplicarlo absolutamente todo. Entonces es un poquito esa mi vida. Por un lado, a mí no me gusta etiquetarme, sí que soy maestro, profesor y preparador de oposiciones, pero no me gusta etiquetarme, me gusta aprender de absolutamente todo. Y lo bonito de esta profesión es que enseñar es súper amplio, y todo aquello que aprendes, tanto a nivel de psicología, a nivel de marketing, que luego hablaremos, se puede aplicar en el aula. Y un poquito hablando del desconocimiento que tenemos muchos, seguro que os sentís un poco identificados porque la carrera no sé si ha cambiado, pero intuyo que no mucho, tampoco soy un anciano de 90 años, pero me refiero, imagino que no habrá cambiado mucho la carrera de magisterio, que no te preparan mucho para las oposiciones. Entonces, yo hice diplomatura, yo acabé el tercer año de magisterio, a mí me dijeron que era imposible opositar, ni oposites, no tienes puntos, ni te presentes, no sirve de nada. Entonces yo me puse a trabajar de zapatero, me puse a trabajar también en un supermercado porque pensaba que era imposible. Y me enteré que prácticamente todos los de mi año habían opositado, no habían sacado plaza casi ninguno, pero sí que es cierto que muchos se colocaron de interino o empezaron a trabajar. Desconocimiento puro, atender a rumores, atender a rumorología, que no te preparen. Así que primera lección que quiero que saquéis de esto es que no os fiéis de nadie y de verdad informaros de manera proactiva de cómo funcionan las oposiciones y como mínimo
presentaros y apuntar a la plaza, porque nunca se sabe. Tanto David como yo también me saqué la oposición a la primera, sin muchos méritos. David luego os contará su historia, pero más de lo mismo. Pero es la única filosofía que podéis llevar para opositar. O sea, apuntar a la plaza o por encima, nunca por debajo. Es decir, yo apunto a la plaza, pero no, mira, yo ya sé que me voy a sacar la plaza y luego voy a ser formador. Luego voy a ayudar a otros opositores. Luego voy a ser preparador, porque es la única manera de verdad que luego te quedas cerca de la plaza, porque lo he visto una y otra vez, hemos preparado entre David y yo igual casi a 1000 opositores, ¿no, David? Pero lo hemos visto que clásico opositor o opositora que dice, no, yo voy a las oposiciones a probar, es mi primer año. Esa filosofía es sinónimo de sacar un 2, un 3, un 1 y no pasar ni la primera fase. Así que este es un proceso duro a nivel mental, luego hablaremos de mentalidad, pero es fundamental que ya que os metéis en las oposiciones sin creencias limitantes de no voy a poder y os metáis con todo, ¿vale? Muy importante. Luego, de cara a mi oposición, que esto da mucho marketing, fue mi primera oposición, tampoco le dediqué prácticamente al estudio 5 o 6 meses, no os digo que todo el mundo que dedique este tiempo se puede sacar plaza, sí que le dediqué más tiempo a entender cómo funciona la oposición, a formarme a nivel práctico en metodologías activas, en neurodidáctica, en gestión de las tecnologías, o sea, hubo un trabajo detrás, pero a la oposición de por sí no le dediqué mucho. Y bueno, lo que digo que vende a nivel de marketing, saqué un 10 en el tema. Al final tenemos tema, supuesto y programación. En el supuesto un 9,5 y en la programación, siendo el último que exponía la programación, saqué un 10 también. Entonces, yo creo que lo que se me dio de verdad bien de la oposición es entender lo que se pedía, entender a mi competición, que yo sabía todo el mundo, la media, lo que iba a decir, y aportar ese valor añadido en cuanto a trabajar mucho la comunicación, en cuanto a trabajar mucho la escritura, y desde ahí me presenté en Comunidad Valenciana, Cristina. Desde ahí, pues, aportar ese valor añadido que no es la media. O sea, las oposiciones tenéis que tener muy claro, luego vamos a hablar de la profesionalización, pero que no tiene nada que ver a ningún tipo de examen que hayáis hecho antes, ni de la carrera, ni de idiomas, ni de selectivo, ahora que se llama EBAU, nada. Las oposiciones es un proceso muy largo, es un proceso donde, de hecho, nuestras oposiciones no son complicadas per se. La complicación viene dada por la competición, que hay mucha gente muy bien preparada y esa es la complicación de las oposiciones, pero en cuanto a contenido y volumen no son complicadas y yo creo que es muy importante entender cómo funcionan las oposiciones y desde ahí brillar. Y esa es un poquito mi historia, o sea, os puedo decir que lo que decían antes, creo que era María o Cristina, que estamos aquí para buscar nuestros sueños o alcanzar nuestros sueños. Yo hace nada trabajaba en un supermercado, trabajaba en una zapatería por 4 euros la hora, no me gustaba nada mi trabajo, había gente que me decía ni oposites y me lo empecé a creer de forma gradual y ahora estoy súper contento. Como digo, tengo la cuenta de Instagram Preparador EduFis, que ahora mismo, sin lugar a duda, es la cuenta a nivel español que más comparte de oposiciones. Pues tengo ahí un equipo, mi hermano y yo compartimos un montón de cosas para acompañar al opositor. Prácticamente cada día, casi 1000 publicaciones de valor, cuanto comunicación, técnicas de estudio, un montón de cosas. Y tengo mi podcast que está muy bien posicionado. De hecho, David ha salido varias veces también y ahí surgió nuestra amistad y desde ahí a la luna. Tengo mi podcast de oposiciones de educación en el que, ya os digo, os acompaño prácticamente día a día en este proceso que muchas veces es muy solitario y os vais a sentir incomprendidos y bueno, este es mi granito de arena, mi presentación y cedo la palabra de ahí porque si no vamos a estar aquí hasta las 10. Gracias, Diego. Bueno, yo voy a intentar ser un poquito más breve para entrar ahí en materia y que la gente pues, no se termine aburriendo. Lo que sí que tengo que reconocer es que la cuenta de Diego ahora mismo pues es una de las cuentas más potentes, yo diría la que más, a nivel de habilidades para opositores. En mi caso, por ejemplo, la idea de empezar a utilizar las redes sociales, pues el objetivo pues también eran opositores, ¿no? En su mayoría, ¿no? Ayudar a ese puente, ¿no? A cruzar ese puente entre la universidad y el trabajo, pero sí que es verdad que bueno, a mí desde que era pequeño me ha apasionado lo que es la educación en general y mi cuenta pues tiene un perfil pues quizás más global, ¿no? Más interdisciplinar, donde cualquier persona
pues que esté interesada en el mundo de la educación, pues se pueda acercar y encontrar contenido que le pueda ayudar en algún momento. Y nada, bueno, yo os voy a contar mi historia, que también es pues sencilla, ¿no? Pero bueno, es curiosa y seguro que os puede inspirar y os puede ayudar, pensando sobre todo en que yo soy una persona normal, no soy ni de altas capacidades ni nada de eso. Yo cuando iba al colegio y al instituto, pues sobre todo en el cambio de primaria a la ESO, pues no sé cuántas suspendí. Era un fracaso escolar total, creo que me quedó hasta religión cuando se podía cursar. O sea que en su momento pues fue un auténtico desastre. Pero bueno, cuando te das cuenta de que hay algo que te apasiona, hay algo que te llena, hay algo pues, que te impulsa a luchar y a mejorar, pues entonces cambia todo. Creo que eso es una de las principales cosas que puede ayudar a una persona a transformar su vida, y eso es lo que me pasó. Y como eso fue gracias a la ayuda de una serie de profesores, sobre todo de uno, pues claro, para mí eso en la adolescencia pues tuvo un auténtico impacto, y es lo que me llevó a pensar que yo también podría ser profesor o maestro y ayudar a pues otros alumnos y otras alumnas pues a dar lo mejor de sí y a transformar también su vida, ¿no? A llegar lo más lejos posible. Y por eso pues yo me enfoqué en ser docente. Y es que, bueno, desde los 16 años, pues me dediqué al tema del tiempo libre, ¿no? Era voluntario, campamentos, excursiones, pues todo esto que hacen tipo así scout, ¿no? No era eso, pero para que la gente pues se haga una idea. Y eso es lo que también me hizo darme cuenta de que la educación era mi auténtica pasión, ¿no? Lo que más me gustaba y lo que quería hacer en la vida. Por eso siempre recomiendo a la gente que, bueno, es muy triste pues tirarse un montón de tiempo preparando unas oposiciones, conseguir la plaza y darte cuenta de que lo que estás haciendo no es lo que querías. Entonces, todo ese esfuerzo, todo ese tiempo, ese dinero que has invertido, pues al final no sirve para nada, porque si no eres feliz, pues realmente tarde o temprano terminarás yéndote a otro sitio. Entonces yo sí que recomiendo a la gente que antes pues de opositar, ¿no? O mientras lo hacen, pues que vivan una experiencia relacionada con el alumnado, ¿no? O bien que trabajen de monitor en un equipo, pues que hagan cosas de tiempo libre, como me pasó a mí, o similar, ¿no? Porque eso te puede ayudar a darte cuenta de si tu vida está para ayudar a los más pequeños o no. Porque si no lo haces, sí que el curso se te puede hacer bastante largo. Y nada, bueno, después de esta reflexión, pues os cuento un poquito. Yo en el año 2005-2006 terminé los estudios de magisterio, y el curso siguiente decidí opositar por primera vez. Tenía 21 años, ¿no? Era un crío en ese momento. Y bueno, pues yo soy de la Comunidad de Madrid, pero algo me decía que tenía que opositar fuera de aquí, y decidí pues hacerlo en Murcia. Yo llego allí a las oposiciones, echo la instancia, me presento y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando en el acto de presentación me dice una opositora que cómo se me había ocurrido ir allí porque las listas de interinos estaban cerradas. ¿Eso qué significa? Que o tú sacabas la plaza, o si sacabas una notaza pero no conseguías una de las plazas y pasabas a la lista de interinos, pues ibas a ocupar el último lugar, ¿no? Había una serie de interinos que ya habían trabajado en esa comunidad, que son los que tenían preferencia, imaginaros, eran muchísimos. Entonces solo había una opción: sacar la plaza o no tener ni siquiera la oportunidad de trabajar en los siguientes 2 años. Y bueno, pues yo me puse manos a la obra. Estuve pues 6 meses trabajando muy duro, estudiando, a la vez que también trabajaba en un cole.
durante esos meses y salía casi a las 6 de la tarde. Es decir, que aquí de lo que se trata es de ser eficientes. Tampoco hay que volverse loco estudiando, sino ser efectivo y el tiempo que tú dediques, pues realmente llevarlo a la práctica, ¿no? Y bueno, pues oposité allí en Murcia y ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando acabó el proceso selectivo, pues saqué un 9,5. Creo que fue la segunda mejor nota de todos los tribunales y fue lo que me permitió, sin baremo, porque si, bueno, no sé si os suena esto del baremo, es lo que en la fase de concurso que se llama, en la oposición, pues son los méritos que tú aportas, cursos, otras carreras, otros másters, lo que hayas hecho. Entonces, toda la suma de esa formación pues se incrementa a la nota de la oposición. Entonces, yo no llevaba ni los cursos de formación ni nada. No sé si tenía 0,6 puntos sobre 10. O sea, que era una cosa pues, ínfima comparada con un montón de opositores que alcanzaban casi los 10 puntos en la oposición. Entonces, bueno, esto lo digo para animaros, para romper un mito, ¿no? El de que si eres muy joven o no tienes baremo, pues nunca vas a poder coger la plaza, porque es una auténtica mentira y una falsedad. Así que os animo a que desde el primer momento os pongáis y que estoy convencido de que da igual la edad, da igual la situación, que podéis alcanzarlo como nos ha pasado a Diego y a mí. Y bueno, pues yo estuve 3 años de maestro en Murcia, que lo recuerdo con muchísimo cariño. Han pasado ya pues un montón de años, desde aquel 2010 que me volví, casi 11, ¿no? Tengo buenísimas amistades, profesores con los que nos juntamos pues todos los años, ¿no? Y bueno, pues me volví a Madrid, estuve trabajando aquí en la localidad donde vivo durante un año y después durante 7 años en un pueblo de la provincia de Toledo. Y bueno, pues estando trabajando, pues conocí a una persona que me ayudó mucho en todo este proceso de preparación. Y bueno, pues un día me dijo, oye, David, que me he dado cuenta que tú puedes ser inspector. Y yo le miré así y no sabía ni de qué me hablaba. Y digo, mira, se llama Julio, digo, mira, Julio, no digas tonterías porque yo, vamos, ni me lo había planteado, ¿no? Tenía 26 años en ese momento y nunca había pensado en eso. Pero bueno, yo le hice caso porque para mí es una persona pues, que me ha demostrado que, bueno, que puedo confiar en él, ¿no? Y bueno, pues decidí hacerle caso. Y después de 4 años estudiando, de perder, sobre todo el último año, 14 kilos por tener que estudiar 8 horas todos los días y 12 los fines de semana, pues me presento a las oposiciones de inspección en el 2018 y consigo sacar la plaza. En ese momento, pues creo que me convierto en uno de los inspectores más jóvenes de la historia del cuerpo de inspectores, con 32 años. Y nada, pues en cosa de 10 años me había visto que había conseguido 2 plazas, las 2 pues prácticamente a la primera y bueno, pues toda esta experiencia que había acumulado, pues creía que podía servir a otros y podía inspirar a otras personas a lograr lo mismo. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento, después de estar pues en 2 ocasiones como miembro de tribunal, en 2009 y en 2016, pues decido empezar a preparar opositores, ¿no? y a intentar pues transmitir pues todo lo que yo había aprendido pues a estas personas y sobre todo con un objetivo muy claro, ¿no? Que este espíritu o esta ilusión que nos mueve a todas las personas que estamos en este curso, pues se pudiese llevar a las aulas, ¿no? Y que realmente estos opositores no solo alcanzasen su plaza, sino que fuesen personas que realmente pues, fuesen transformadoras de la educación, ¿no? Y fuesen agentes de cambio en las escuelas. O sea, que
ese es el objetivo y esta es un poquito pues mi historia. Y bueno, pues ya que os hemos contado pues cuál es nuestro camino, lo que hemos recorrido y lo que nos ha llevado a estar donde estamos, pues queríamos un poquito profundizar en el tema o el concepto de por qué estas oposiciones se han profesionalizado, ¿no, Diego? Y qué ha cambiado desde que nosotros opositamos hace ya varios años a lo que ocurre ahora, ¿no? Sí, eso es. Hablamos de que antes las oposiciones eran simplemente memorizar. Tú llegabas a unas oposiciones clásicas en el 90 y tantos o incluso en el 2000 y poquito y te estudiabas los 25 temas de primaria o si eres de secundaria te ibas a 30, 35. El día del examen, quien mejor memorizaba, quien mejor vomitaba esa información, incluso te comprabas una programación ya hecha, la exponías y no te olvidabas de la exposición, estabas una hora hablando y tenías plaza. Lo que pasa que ahora, por un lado, que cada vez hay más opositores, cada vez hay más gente que hace el grado de magisterio. Y por otro lado, que el tiempo, lo que hemos dicho, va muy deprisa y sobre todo ha habido muchísimos cambios. O sea, tú ahora entras a un aula y observas cómo tu alumnado pues, tiene déficit de atención, le cuesta mucho concentrarse, está muchas horas en los teléfonos, en las tablets. De hecho, se estima que para cuando ha cumplido un niño o una niña 18 años, ha pasado delante, las generaciones de ahora, ha pasado delante de la tablet, del móvil y el ordenador, entre las tres cosas, casi 3 veces más que yendo a la escuela. O sea, le educa hoy por hoy muchísimo más todo el tema de las redes sociales, las tecnologías, Twitch, que la propia educación per se. Entonces, más allá de prohibirlo, más allá de ir contra marea e intentar seguir haciendo lecciones magistrales, la educación ha cambiado y te tienes que adaptar a ello. O sea, pero adaptarse no desde la prohibición, sino desde la formación proactiva y la formación deliberada, en el sentido de entender a nivel neurodidáctico cómo funciona el cerebro, cómo aprende el niño y cómo olvida el niño, y esto obviamente se repercute en las oposiciones. ¿Por qué repercute en las oposiciones? Porque cada vez nos demanda, y esto a nivel legislativo lo podemos ver en la LOE y en la nueva LOE, en los reales decretos y decretos, cómo nos piden ese cambio educativo a través de metodologías. Y esto es muy importante que entendamos de metodologías activas, que entendamos que todo esto empieza en la oposición y empieza desde hacer una oposición cuidando los detalles, tanto a nivel de tema, supuesto práctico y programación. Y es un poquito el cambio que ha habido respecto a las oposiciones de antaño. Es decir, ahora ya no sirve solo con memorizar y comprar un temario y soltarlo el día del examen, sino que te tienes que involucrar en el proceso, tienes que crear un tema potente, con su buena introducción, con su buena reflexión. Ya no sirve con copiar y pegar a nivel legislativo, de mira, yo para hacerle ver al tribunal que controlo la ley, voy a decir la LOE, la LOMLOE, el Real Decreto, el decreto y la orden de evaluación y ya está. No, ya se nos exige, por la competencia que hay, interpretar la ley, saber lo que nos demanda, alcanzar un trabajo competencial potente, lo que hablábamos antes. Antes quizá tú salías de la universidad y prácticamente seguro tenías trabajo. Ahora hay superávit de gente con carreras universitarias. Entonces, se ha de ver ese trabajo competencial a nivel vivencial, ese saber hacer, esa preparación del alumnado para la demanda social en cuanto a competencias de comunicación, en cuanto a competencias de gestión emocional. Entre el 60 y el 80% de consultas médicas en Occidente, esto siempre lo dice Mario Alonso Puig, neurocirujano, entre el 60 y el 80% de consultas médicas en Occidente vienen derivadas de mala gestión emocional, de las emociones aflictivas. Y todo esto se forma. Una de las mayores causas de muerte de adolescentes es el suicidio, aunque no salga. Todo esto es el cambio educativo que ha dejado pues las redes sociales, que ha dejado el cambio, que ha dejado también el COVID, que ha multiplicado esta incertidumbre. Entonces, como opositores nos tenemos que adaptar a todo esto, nos tenemos que adaptar tanto a nivel de mentalidad, porque es un proceso tremendamente largo y se hace duro, aunque parezca que ahora en 5 minutos hemos contado nuestra trayectoria. Mira, plaza la primera, David 2 plazas. Es mucho más duro, lo hemos pasado mal. Yo me acuerdo un mes antes de la oposición de derrumbarme y decirme, no puedo más, me puse a llorar. Es un proceso que exige también
una preparación mental, porque no es un sprint, es más bien una maratón en la que va a haber altibajos, en la que necesitas sistemas, necesitas una buena creación de hábitos que te sustenten cuando las dudas te acogen y cuando la incertidumbre llama a tu puerta. Y como digo, es un proceso complejo, pero a la vez muy bonito, porque si te vuelves buen opositor en estas nuevas oposiciones del siglo XXI, si te vuelves de verdad buen opositor, te preparas para la vida, te preparas a nivel docente, no solo siendo muy buen maestro o muy buena maestra, sino también siendo buen comunicador, llevando el liderazgo a otro nivel, entendiendo la información. Contábamos antes que estamos en la era de la información. Ahora el problema no es encontrar una gamificación o encontrar un aprendizaje cooperativo, porque tenemos muchísima información en Internet, sino es gestionar esa información, de dónde viene, cómo le puedo dar una vuelta, cómo puedo aportar ese valor añadido siendo tremendamente concreto. Estas son las nuevas oposiciones del siglo XXI, que parece ahora que es muy complejo, que estamos aquí diciendo que son muy complicadas, pero nada más lejos de la realidad. En verdad, si te comprometes, el cambio es muy fuerte en todos los niveles y como os digo, ahora más tarde, ahora David os comentará un poquito, pero ahora más tarde hablaremos de algunas competencias que ha de tener tanto el opositor como el docente de este siglo XXI. Eso es, Diego. Al final yo creo que la gente se debería quedar con una idea muy importante, o por lo menos es lo que nosotros creemos que debe ser este proceso de preparación, ¿no? Y es de que un poquito se olviden de todas estas cosas que van comentando, ¿no? De si las partes, la prueba, el supuesto, la programación, ¿no? Y que empiecen a mirar, ¿no? Por eso hemos puesto el título a esta charla, de una nueva mirada del proceso selectivo, a que empiecen a mirar este tiempo de preparación, ¿no? Como un tiempo de transformación. Un tiempo en el que tú, como profesional, como persona, vas a cambiar, ¿no? Y vas a cambiar porque vas a desarrollar una serie de competencias y de habilidades que te van a transformar en otra persona, ¿no? Te van a convertir en alguien que no eras, en alguien mucho mejor y en alguien que va a estar preparado y que va a estar pues de manera óptima pues para ayudar a los alumnos, a las alumnas, a los centros, a otros compañeros y compañeras y a las familias pues a mejorar como personas a nivel, pues a nivel académico, ¿no? Pero también a nivel personal. Los profesores al final pues somos como luces, ¿no? En los centros bueno, de alguna manera pues tenemos que iluminar a esas pequeñas personitas que tenemos en clase y también a las familias. Tenemos que ser agentes de transformación, agentes de apoyo, personas que estamos pues, para ayudar, porque hay una cosa que tenemos que tener muy clara, y es que muchos padres no nacen con el manual de ser padre debajo del brazo. Bueno, creo que no le pasa a ninguno, ¿no? Y que nosotros, por nuestros estudios, somos personas que nos hemos formado pues, especialmente pues, para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, para ayudar a los alumnos a adquirir los objetivos, las competencias y los contenidos que se plantean en el currículo, ¿no? Entonces somos pues, el personal perfecto para acompañar en este camino. Pero a pesar de que la formación, como también decía Diego al principio de esta charla, pues la formación en la Facultad de Educación ha mejorado mucho, cada vez pues hay unas propuestas más prácticas, se ha renovado al profesorado, es decir, se está mejorando mucho en ese sentido. Sí que es verdad que hay una especie de abismo entre lo que es la formación teórica que se recibe en la facultad y lo que uno luego tiene que hacer cuando llega al centro educativo, ¿no? Entonces, para cruzar ese río, ¿no? Pues la mejor manera de hacerlo es a través de una preparación en competencias opositoras, ¿no? En competencias docentes que te lleven a conseguir el sueño del que estamos hablando desde
desde el comienzo de esta tarde, ¿no? Y eso se concreta en una serie de competencias que, bueno, desde que Diego y yo pues, venimos trabajando, hemos identificado, nos hemos dado cuenta de que no bastaba con estudiar los temas, por muy buenos que fuesen, no bastaba con hacer supuestos prácticos y no bastaba con tener una programación, sino que realmente tendrías que realizar una transformación radical en muchísimos aspectos, ¿no? En muchas competencias, que ahora os contaremos cuáles son o cuáles creemos que son las más importantes, ¿no? Y que tenéis que trabajar y profundizar en ellas, pues para conseguir no solo la plaza, sino también ser unos docentes adaptados a la era pues, del conocimiento en la que estamos viviendo. Mira, David, si quieres, antes un momentito, para que quede claro, porque igual hemos empezado muy complejo, vamos a repasar las partes de la oposición que le han preguntado para que quede simplemente claro. Grosso modo, suele cambiar en especialidad, sobre todo la parte práctica, pero grosso modo las oposiciones de educación constan de una parte tema, es decir, tú te tienes que aprender 25, 26, 27 temas dependiendo de tu especialidad, te los tienes que aprender y tienes 2 horas para desarrollar ese tema. Te salen 3 bolas y de los 25 temas, pues tú escoges la que mejor te sabes y tienes 2 horas para desarrollarlo. Luego, una segunda parte, que es la parte práctica, que es un supuesto práctico, que básicamente pues te dan un problema que te puede pasar en el aula, a nivel metodológico, a nivel de lo que sea, un problema más práctico a nivel de aula, y tú lo tienes que resolver. Y también suele ser, igual tienes 2 horas para resolverlo. Y ahí pues tienes que hablar de elementos curriculares, de actividades, de juegos, de cómo evaluarías esas actividades, etcétera. Y por último, generalmente, si esa parte la apruebas, el tema y el supuesto práctico, pasas a la programación didáctica, en la que tú tienes que hacer un documento previamente de unas 50 hojas, donde programas un año una clase que tú eliges. Pues mira, yo voy a programar, si fuera primaria, voy a programar quinto de primaria, matemáticas, y tú tienes que entregar ese día o previamente tienes que entregar la programación de quinto de primaria de matemáticas, de cómo lo has hecho a lo largo de un curso, y tienes 1 hora para exponer y para presentar esa programación. Media hora para exponer un poquito más a nivel teórico esa programación y otra media hora para exponer una unidad didáctica. Pues eso, cómo llevas un tema de matemáticas al aula y qué actividades vas a hacer, cómo vas a evaluar. Eso grosso modo, ¿vale? Entonces tenemos por un lado quizá un aspecto más teórico y luego otros 2 aspectos más prácticos, pero la importancia de esto es que las 2 partes primeras son de desarrollo, por lo tanto vamos a tener que escribir mucho, y la última parte es, aparte de entregar el documento, es una expresión oral de 1 hora. Gracias, Diego. Yo no me he querido meter en el tema de la explicación porque sé que hay alguna ponencia, creo que específica del proceso, pero sí que es verdad que tenemos que partir un poquito por si acaso de la estructura para que la gente lo sepa. Entonces, bueno, como os ha comentado Diego, hay un proceso que tiene una parte más teórica y una parte más práctica, ¿no? Y que ya no nos podemos ceñir únicamente a preparar solo cada una de las pruebas, sino como os decíamos, hay que desarrollar una serie de competencias que realmente van a marcar la diferencia respecto a otros aspirantes. Entonces, bueno, desde que llevamos Diego y yo trabajando, pues nos habíamos dado cuenta de que esto sí, pues esto es muy bonito, ¿no? Esto de las competencias es muy abstracto, queda muy guay, pero realmente había que llevarlo a la práctica y concretarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros buscábamos una solución, ¿no? Algo que realmente les ayudase a los opositores a desarrollar cada una de estas competencias, ¿no? Y que las pudiesen vivenciar y luego ejecutar, ¿no? Que es lo importante. Que si no, al final, pues todas las cosas se quedan en palabrería, en humo y en cosas que son abstractas y que nadie entiende. Por eso, bueno, pues decidimos bajarlo a tierra y, bueno, pues hemos diseñado un curso que va por su segunda edición y en el que hay pues más de 1.100 personas inscritas. La verdad que nosotros estamos alucinados por la recepción que ha tenido el curso, ¿no? Se llama 101 trucos para sacar la plaza, y queríamos un poquito pues contaros
cuál es el contenido de este curso, porque en el contenido del curso vamos a hablar de cuáles son esas competencias que necesita el docente pues, de hoy día y que os van a servir pues, para entender qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos contando de una manera pues, muy concreta, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere visitar la página, la hemos puesto por aquí. No sé si, Diego, no sé si tú puedes compartir un segundo. Sí, comparto pantalla. Para que la gente la vea. ¿Se ve? No, porque tengo que dejar de compartir yo, creo. Sí, mira, a ver. Sí, súbela. ¿Se ve? Sí, sí. Vale. Pues esta es la página web, ¿vale? Esta es la página web de 101 trucos para sacar la plaza. Como hemos dicho, tanto David y yo hemos preparado en academias, hemos estado en academias de preparación de oposiciones y hemos conocido muchos preparadores. Y viendo que esto no se estaba ofreciendo en el mercado, pues sacamos un pequeño curso que como mínimo sí que os recomendamos que le echéis un vistazo a los módulos, ¿vale? Son 101 trucos para sacar la plaza porque son 101 vídeos cortitos donde aconsejamos en cuanto a competencias y habilidades que necesitáis para las oposiciones. Bien, entonces al menos echar un vistazo porque con estas partes, con estos módulos que ahora vamos a ver que tiene el curso, vais más que servidos frente a las oposiciones, porque muchas veces tú te apuntas a una academia o tú te preparas unas oposiciones y tocas sobre todo temas, supuesto práctico y programación. Pero es que la oposición va mucho más allá. Como digo, aquí hay un módulo, hablamos de lo que os hemos comentado. Hay un módulo entero de mentalidad en cuanto a desarrollo personal del opositor, qué hacer cuando tienes dudas, qué hacer con esa incertidumbre, cómo enfocarte o cómo aplicar esa frustración a ser mejor opositor. Incluso esto te sirve a la hora de dar clase, porque a tu alumnado también vas a ver mucha mentalidad de desmotivación y muchos altibajos, así que en ese sentido lo puedes aplicar. Como os hemos dicho, tenéis dos partes, o sea, tenéis dos partes de la oposición que son exámenes de desarrollo. Entonces, no nos sirve las técnicas de estudio de antaño de me pongo frente al tema, memorizo y ya está, sino que nos exige también pues desarrollar una buena competencia escrita a la hora de estar 2 horas, 3, 4 horas escribiendo, que os va a tocar. Tenéis que utilizar buenos nexos, no tener faltas de ortografía, tener esa capacidad de literatura pedagógica y que el tribunal os compre por ahí. Y para eso tenemos un módulo de técnicas de estudio, donde no os traemos todas las técnicas de estudio del mundo, sino las técnicas de estudio más potentes para preparar los exámenes de desarrollo, sobre todo de cara a que vais a escribir mucho tiempo, con pocos conceptos que podáis hilar un buen tema. Y es un poquito lo que hemos utilizado nosotros, está muy bien sistematizado. Pues mira, frente a un tema de 12, 13 hojas, primero hace esto, segundo hace esto, ahora cogemos un DIN A3. O sea, hemos hecho un sistema de vídeos muy chulo. Luego, lo que muchas veces no sabe el docente que sale de magisterio, ¿qué saber antes de empezar el proceso? Pues tenemos 4, 5, 6 vídeos explicando todo lo que tienes que saber en cuanto a cómo funciona el tema, cómo funciona el supuesto práctico, todo esto de los méritos también hablamos un poquito, la importancia de formarse. Es un curso bastante potente a ese nivel. Luego, como os hemos dicho, las partes principales, aunque han dicho, por ejemplo, en Madrid tenéis una parte de cultura, pues en distintas comunidades cambia un poquito, pero lo principal, el 90% de la oposición es tema, supuesto práctico y programación y unidades didácticas. Pues tenemos en total como 18 vídeos donde trabajamos el tema. Como hemos dicho, se han profesionalizado las oposiciones, ya no sirve con estudiar un tema y vomitarlo el día del examen y memorizarlo, sino que un tema bueno necesita tener una buena introducción, una buena conclusión, necesita tener intervención didáctica, es decir, ejemplos en cada punto, actividades, cómo programas en el aula, todo eso se ha de ver en el tema. Y en el supuesto práctico lo mismo, se ha de ver la clase de docente que eres, que quieres formar parte del cambio, pues todo eso lo trabajamos en los vídeos. Y por último, una de las partes que muchos opositores obvian o no se preparan porque piensan que no van a pasar esta primera parte, y es la programación y unidades didácticas. Consejos muy concretos de cada uno de los apartados. No sé si sabéis, imagino que sí, de qué consta una programación, lo típico de introducción, objetivos, contenidos, competencias. Pues bien, todo eso lo van a decir todos los opositores. Pues en este curso hemos intentado darle una vueltecita y cómo brillar en cada uno de los puntos. Luego, este módulo de actualidad educativa, que es uno de los que más gusta, sin duda, porque trabajamos metodologías activas, trabajamos todo esto que hemos hablado de cómo gestionar emocionalmente
pues las distintas emociones que surgen en el aula, cómo programar en valores, cómo atender a las distintas metodologías activas que existen de gestión de las tecnologías, esa gestión activa de las redes sociales, pues todo hemos hecho un módulo para tratar todo esto. De hecho, ahora también diremos, porque aparte de todos estos vídeos, hemos ofrecido una serie de bonus y hay un bonus de neurodidáctica, que sé que se está empezando a hablar y todos los opositores van a hablar de neurodidáctica, pero nosotros hemos contratado a una chica que es experta en neurociencia y nos ha traído un montón de información al respecto de cómo funciona el cerebro, y sabiendo cómo funciona el cerebro y cómo aprende nuestro alumnado, nos podemos adaptar y saber cómo movernos en el aula y sobre todo cómo crear buenas programaciones y buenas propuestas prácticas, que esto es muy importante. Por otro lado, hemos dicho que un opositor del siglo XXI y un buen docente del siglo XXI necesita comunicar, necesita saber comunicar. Y aquí pues hay toda una serie de técnicas a nivel de oratoria, a nivel de marketing, es decir, tú necesitas vender tu producto. De nada sirve que tengas ideas chulísimas, que tengas metodologías activas súper potentes. Yo es que sé gamificar y hago unas gamificaciones increíbles. De nada sirve eso si no sabes comunicarlo. Por eso hay un módulo de unos 12 vídeos donde te enseñamos cómo vender la programación, cómo decir tus ideas potentes para que el tribunal te las compre y diga, mira, me quiero quedar con esto. Como hemos dicho antes, yo fui el último en exponer mi programación y esto lo trabajé muchísimo en cuanto a práctica, pero practicar, como siempre digo, de forma deliberada, sabiendo qué tono utilizar, qué inflexiones de voz, los silencios, cómo presentar, cómo crear un pedestal ante mis ideas más potentes, pues todo esto se trabaja. Yo lo he visto y David también lo ha visto en muchos opositores que igual tienen una programación espectacular a nivel de colores, a nivel de distintos recursos, a nivel de juegos, actividades, que tú ves la programación y dices, lo quiero en mi equipo, este opositor lo quiero en mi equipo. Luego no ha trabajado la comunicación, se ha quedado en blanco, se ha puesto nervioso y ha sacado un 4 o un 3. Viendo esa programación diciendo, vas a tener un 10, pero como no ha trabajado este punto, ha sacado muy mala nota. Entonces, un opositor ha de ser polivalente en este aspecto. Luego, otro módulo que lo hemos llamado Psicología del Tribunal, en el que os presentamos un poco quiénes son el tribunal, porque el tribunal muchas veces tendemos a sobreestimarlos y decir, es que son personas, pues no sé, de otro planeta, son docentes como nosotros, os damos también una serie de aspectos a tratar, de cómo tratarles, de cómo dirigirnos a ellos, tener esa confianza también para atrevernos. Es un punto que muchas veces los opositores, como digo, se ponen muy nerviosos y no son como ellos son, y es una pena. Y por último, estos 3 módulos que los hemos subido durante este mes y en mayo vamos a estar subiendo estos vídeos, que son las competencias del opositor a nivel práctico, lo que os hemos comentado, perdón. Ya no vale con escribir simplemente, sino aquí hablamos de escritura persuasiva, a nivel de comunicación, cómo te tienes que mover por el aula, a nivel de hacer recursos, la importancia de ser un aprendiz constante. O sea, tú no puedes ir decrecido. Hay una cosa que se llama falacia ad hominem. Tú imagínate que eres muy bueno a nivel de aprendizaje cooperativo. Tú como opositor no te puedes cerrar en banda y decir, yo soy el mejor de aprendizaje cooperativo. No, te tienes que seguir formando, tienes que escuchar a quien sabe más que tú o sabe lo mismo, porque siempre vas a poder sacar algún aspecto para ponerlo en práctica. Luego, un módulo muy importante de antes, durante y después de la oposición, esos días antes de la oposición, ese durante la oposición, porque muchas veces empezamos la oposición hasta que hacemos el último examen, desde el primer examen, el día de la presentación, hasta que hacemos el día del examen, igual estamos un mes opositando. Se hace muy largo. Y bueno, es una serie de vídeos donde os vamos a acompañar y os vamos a dar consejos muy concretos para que rindáis al 100%, y una idea que compartimos David y yo, que conforme se acerque la fecha del examen, en vez de estar llenos de nervios y hacernos pequeñitos, os tenéis que hacer gigantes para brillar el día del examen. Y como os hemos dicho, hemos tratado con miles de opositores desde que nos sacamos la plaza y hemos tenido esa capacidad de extraer los principales errores que han cometido los opositores. Cuando ya vemos a un opositor y nos pregunta información para la preparación y nos dice, por ejemplo, no, yo quiero que me den los temas, los supuestos hechos, que yo me los memorizo y los vomito el día del examen. Como hemos dicho, eso es un error clave,
que cometen muchos opositores y que ya se ve que no van a sacar plaza porque no puedes ir así a las oposiciones. Y como decimos esto, también hay patrones de éxito del opositor, y aquí hemos querido hacer 4 o 5 vídeos de los patrones más recurrentes en cuanto a las oposiciones, en el sentido de un patrón de que llega un opositor y dice, mira, yo quiero que me enseñes aprendizaje cooperativo, pero yo voy a buscar por mi cuenta también. Y este supuesto aprendizaje cooperativo, mira, esta semana David o Diego me he visto una conferencia de aprendizaje cooperativo. No me quedo simplemente con lo que me da, sino que le doy una vueltecita y soy proactivo frente a ese punto. Y es un poquito en lo que nos hemos centrado en el curso. Por un lado, como os hemos dicho, las oposiciones se han profesionalizado. Un opositor ya requiere saber todo esto a nivel de competencias, a nivel de habilidades transversales, a nivel de comunicación, de educación, de programar más allá de contenidos. Tú a la hora de hacer una programación también tienes que enfocarte en valores, en emociones, en esa pasión, en esa inspiración. Pues todo esto lo hemos recogido en unos cuantos vídeos y bueno, este es el curso. David, no sé si quieres añadir alguna cosa. Pues nada, ya así como conclusión, porque creo que has tocado pues todos los puntos del curso, ¿no? Y lo más importante, pues bueno, pues concluir que las oposiciones de educación pues se han profesionalizado, y eso implica que la preparación también se debe de profesionalizar, porque si no, la derrota, ¿no? O el caer en error y el no conseguir el objetivo, pues estará servido, ¿no? Sobre la mesa. Eso Entonces, es. bueno, nosotros lo que hemos tratado durante los más de 12 años que sumamos entre la experiencia de Diego y mía en el tema de las oposiciones, tanto como opositores como preparadores, ¿no? Pues lo que hemos intentado es dar un carácter científico a la preparación a través de una revisión bibliográfica profunda y de un análisis de competencias, de entrevistas con opositores, de análisis de casos, de situaciones que hemos vivido, ¿no? Y partiendo de todo eso, lo que hemos intentado es diseñar una propuesta que además es, como ha visto por ahí la gente, pues muy económica, porque no llega ni a 90 euros. Pues intentar llegar a todos, ¿no? Democratizar todo esto, porque al final lo que nosotros queremos es que el mayor número de personas que estén apasionados y emocionados con la educación, pues puedan llegar a las aulas. Son aquellas personas pues que merecen realmente la pena, ¿no? Hay mucha gente pues que a lo mejor no se puede permitir pues pagar grandes sumas de dinero a un preparador o a una academia, ¿no? Entonces, pues nosotros pensamos en democratizar pues todo eso y poder llegar a muchísima gente, ¿no? Y que, bueno, pues toda esta gente, pues cuando esté en las aulas y hayan conseguido el objetivo, pues que también nos ayuden a nosotros pues a este cambio en la educación que desde el primer momento estamos proponiendo. Así que nada. Sobre todo, David, lo que hemos visto es que este curso está hecho para que no pierdan tiempo, porque está hecho a base también de muchos errores que hemos visto en opositores. Como preguntan por ahí, está enfocado para las oposiciones de educación, tanto para primaria como para secundaria, para oposiciones de educación. Hemos sacado principales errores, patrones de éxito y de hecho preguntan por el hilo conductor, que es algo muy recurrente en las oposiciones. Tenéis un bonus, tenéis un vídeo que he hecho yo de casi 50 minutos que hablo sobre hilos conductores, ejemplos de hilos conductores, cómo brillar más a la hora de presentar la programación, cómo utilizar un hilo conductor tanto para captar la atención del tribunal como para captar la atención del, pues en este caso de nuestro alumnado, que es lo más importante. Y esto es un poquito el curso. Sí, para la especialidad de música también, Marta. El curso lo vamos a abrir, David, ¿no? Porque está cerrado. Lo vamos a dejar abierto por si alguien quiere echarle un vistazo para apuntarse hasta el domingo, si te parece. Sí, ha habido algunas personas que cuando han visto el tema de esta ponencia, pues nos han escrito y nos han preguntado que si podían inscribirse. Entonces, nosotros sacamos una primera edición en el mes de febrero, ¿no? O en febrero la primera. Hemos sacado otra edición que está cerrada, pero bueno, si alguna persona pues está interesada en participar en el curso y quiere matricularse y tal,
pues nosotros vamos a dejar hasta el domingo para que si algún rezagado pues quiere hacerlo, pues que se ponga en contacto con nosotros y bueno, pues a través de la web lo puede hacer. Eso es, eso es. Pues nada, y aparte, cualquier pregunta así más concreta del curso, ya sabéis todas las redes sociales que tenemos, Preparador EduFirs o David Mora Ruano, nos preguntáis o al correo que está por aquí abajo, ¿no? Está, a ver, aquí, cualquier preguntita también la podéis dejar por aquí. Y dicho esto, nada, estamos a merced de vosotros y vosotras para cualquier pregunta, espero que os haya aportado. Espero que de verdad os haya abierto la mente en cuanto a entender la oposición y en cuanto a entender lo que se demanda, por un lado a nivel docente y por otro lado a nivel de opositor. Y nada, cualquier preguntita estamos aquí, vamos a contestar todo lo que podamos. A ver si puedo dejar de compartir. Aquí. Muchísimas gracias a los dos. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido súper interesante la ponencia de los dos. Y yo he estado por aquí bicheando ya porque Diego sí que ha respondido a algunas de las preguntas que iban haciendo, ¿vale? Pero no sé si me he perdido alguna. Es el momento, si tenéis dudas, de plantear todas las preguntas que tengáis. Aprovechad que los tenemos aquí, que están súper atareados todo el día. Así que vamos a aprovechar todas. De verdad, sea cual sea, o sea, aunque sea una tontería, no os dejéis nada. Es un patrón de éxito del opositor. El preguntón le va mejor que el que se calla las preguntas. Así que adelante, cualquier tontería. Oye, Diego, ¿se puede escribir con lápiz con la izquierda? Cualquier tontería, estamos aquí para contestarla. Estupendo. Mira, por aquí te dicen que si las partes de la oposición serían las mismas para las de orientación. ¿Para orientación educativa se refiere? Sí. Grosso modo sí que son las mismas. De hecho, hace poco en mi podcast le hice una entrevista a la primera del Tribunal de Orientación Educativa de Cataluña. Y sí, lo que pasa que en vez de supuesto práctico creo que tenéis plan de actuación, pero tenéis una parte del tema, un plan de actuación y luego la programación didáctica, que no es una programación didáctica al uso, sino lo que te demandan. Pero sobre todo ante eso, porque suele cambiar a nivel de comunidad y de especialidad y de año, convocatoria. O sea, un opositor que quiere llegar lejos necesita comprender la convocatoria. Entonces, échale un vistazo. Por aquí también pregunta Andrea, dice, hola, si sacas plaza en otra comunidad, ¿qué hay que hacer para trabajar en la que realmente resides? Mi pregunta interesante, que esta si quieres te la respondo yo porque lo viví en primera persona. Yo soy de Madrid y oposité en Murcia. Entonces, una vez que tú consigues estar entre los seleccionados, pues tienes que pasar un año como funcionario en prácticas. Esa fase pues, está supervisado por la dirección, por tu tutor, que es otro profesor del centro con experiencia, y además te suele visitar el inspector de educación para ver pues, cómo tú pues das clase, ¿no? Revisa la documentación y todo esto. Una vez que tú superas esta fase de prácticas, pues en septiembre del siguiente año, ¿no? Imaginaros que uno se presenta a las oposiciones de primaria en 2022, pues durante el curso 2022-2023 hace la fase de prácticas y el 1 de septiembre de 2023 se le nombra funcionario de carrera. Una vez que cumpla 2 años como funcionario de carrera, con destino definitivo, es decir, una vez que uno supera la fase de prácticas, hay que concursar. Concursar significa participar en un proceso para obtener una plaza, ¿no? Y ese proceso pues es competitivo. Es decir, se te ordena en función de los puntos que tienes como profesional, pues desde tu experiencia en tiempo, ¿no? Si un funcionario en prácticas acaba de aprobar la oposición, pues tienes 0 puntos en experiencia, ¿no? Pero luego a eso hay que sumarle pues los cursos de formación, los máster, si tienes algún idioma, etcétera. Entonces, la suma de todo eso te da una puntuación. Entonces, entras a un proceso de reparto de plazas, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando lleves 2 años como funcionario de carrera con destino definitivo, pues entonces puedes concursar a otra comunidad autónoma cada 2 años, ¿no? Un año es concurso autonómico y un año es concurso nacional. Entonces,
para que la persona que ha preguntado se aclare un poquito, porque esto es bastante complejo, bastante más complejo que las oposiciones y tampoco pues yo la quiero liar. Que sepa que si se presenta en una comunidad distinta a la suya, pues va a tener que estar varios años hasta que pueda cambiarse de comunidad. Por ejemplo, sé que en Andalucía conozco a alguna persona que trabaja en Castilla-La Mancha, por ejemplo, y bueno, hasta que pudo venirse a Castilla-La Mancha pasaron bastantes años, a lo mejor 7 o 8. Pero hay otras comunidades, por ejemplo, en mi caso, yo a los 2 años me pude venir a 3 kilómetros de mi casa. Entonces depende un poquito de la situación, de donde uno viva. No es lo mismo querer concursar o vivir en un sitio rural, ¿no?, donde no hay mucha demanda, a querer que le den a uno en un colegio en el centro de Málaga. Creo que hay diferencia muy grande. Entonces, todo eso se consigue con el tiempo. Al principio, pues, las plazas que uno puede coger pues, son las menos demandadas y según va acumulando experiencia, pues se puede ir moviendo a otras pues, que piden más puntuación para ellas, ¿no? No sé si con eso... Yo creo que sí, perfectamente. En ello estamos muchos, ese cambio de ciudad constante. Os preguntan por el curso, si pueden acceder a él en cualquier momento. Sí, en el momento que se inscriban pueden acceder a él hasta todo junio, ¿no? Hasta finales... Exactamente. Hasta el 30 de junio tienen para acceder a todos los contenidos Los vídeos. por 2 meses, ¿no? Desde hoy. Sí, aparte, David, de los módulos que hemos dicho, tenemos distintos bonus. Tenemos un vídeo más completo de hilos conductores, otro de neurodidáctica, otro de diseño universal de aprendizaje, que esto lo hemos visto que los opositores igual no sabían mucho en cuanto a inclusión, el nuevo diseño universal de aprendizaje, pues tenemos un vídeo específico de 40-50 minutos, ¿no, David? Otro bonus que hicimos David y yo para maximizar las horas de estudio, cómo repasar, que es una cosa que no nos enseñan, cómo hacer para no olvidar, pues todos estos vídeos os lo lleváis también y son un poquito más largos. Perfecto. ¿Recomendáis incluir el COVID en la programación? Pregunta Elena. Respondo. Rotundamente sí. Porque si tú presentas una programación que tiene que estar adaptada a la realidad del contexto en el que estamos, ¿qué sentido tiene plantear una programación en un mundo idílico que nada tiene que ver con lo que estamos viviendo? Entonces sí que es verdad, crucemos los dedos en que en 2022 pues estaremos en una nueva normalidad, ¿no? Y podemos vivir, yo creo, pues de una forma parecida a como lo hayamos hecho antes. Ahora bien, el COVID no solo ha traído el cambio de llevar mascarilla, sino que ha traído muchísimos cambios más. Entonces, no tendría sentido, por ejemplo, no hablar de plataformas educativas, no hablar de TIC. Creo que las TIC tienen que recuperar, pues ahora un papel central, ¿no? Entonces, todo aquello, pues que nos vaya dejando la pandemia, ¿no?, y la situación actual, pues debemos ir un poquito recogiéndolo, ¿no? Porque hay muchas cosas que sí que es verdad que quedarán, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que pensar en ese momento, lo hemos dicho desde el principio, al final la realidad es muy cambiante, de un día para otro, pues no sabemos qué va a pasar. Fijaros cómo estamos ahora en la realidad política, de que el día 9 acaba el estado de alarma y no sabemos qué va a pasar, pues imaginaros qué va a pasar dentro de un año, año y pico, ¿no? Entonces, tenemos que esperar ahí, pero sí que mi recomendación, y yo creo que puede servir para contestar a esta persona que ha preguntado sobre el COVID, es que uno tiene que programar teniendo en cuenta la realidad del aula que hay en ese preciso momento. Eso es, yo creo que aparte de lo que ha dicho David, la madurez digital que ha habido en relación al COVID es evidente. De hecho, se han multiplicado varios años de actualización en cuanto a metodologías como la clase invertida, el Flipped Classroom. Y aparte, en diversos estudios se ha visto que el COVID también ha dejado una consecuencia emocional y se observa que a raíz del COVID, de todo este confinamiento, de todas estas restricciones, nos encontramos de media en el aula 2 o 3 niños tristes. Entonces eso lo tenemos que contemplar en nuestras programaciones, es muy importante. Eso es, ¿no? No es solo
lo que os he comentado, por ejemplo, medidas a nivel higiénico, ¿no? O distancia social, que por supuesto, a lo mejor en ese momento todavía tenemos que mantenerlas en los centros educativos, sino que también el docente tiene que intervenir de una manera efectiva con el alumnado. Entonces, además de las TIC, pues claro, si venimos de una situación donde muchos alumnos pues, podían salir al parque a jugar, eran libres, ¿no? Pues el impacto que ha tenido el hecho de estar encerrados en casa, ¿no? Durante mucho tiempo, o no poder hacer lo que realmente querían, pues necesita de una intervención de un profesional, ¿no? Y en este caso, pues todo lo que tiene que ver con la educación emocional, pues debería estar presente también en nuestras programaciones y en todas las propuestas que hagamos. Totalmente de acuerdo. Ana hace una pregunta que a mí me gusta mucho. ¿Nos podéis dar algún consejo o frase inspiradora para ser fuertes mentalmente en cuanto a la oposición? Creo que Diego, de hecho, había subido hace poco algo sobre este tema. Sí, a ver, sí, continuamente subo frases inspiradoras. Hay varias. Por ejemplo, la que más utilicé yo es que por ti no quede. Al final, tu dicotomía de control. Hay un montón de aspectos, un montón de cosas que no puedes controlar, opiniones de la gente, personas tóxicas, no vas a poder, o eres muy bueno, no hagas caso a nada. Que por ti no quede, lo que puedas controlar al máximo. Y bueno, y también soy mucho, de hecho, en mi WhatsApp lo tengo de estado de la frase de eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Así que un opositor creo que tiene que ser un ejecutor nato y no decir tanto que va a opositar y ponerse a ello. No decir tanto que se le da mal el supuesto práctico y ponerse a trabajar en ello. Y otra que me gusta mucho, tengo muchas, María, la de... Nos viene bien, además, insisto, no solo en la oposición, sino a los que están estudiando la carrera. Eso es. A nivel cualitativo, la de más no es mejor, sino mejor es mejor. Muchas veces la cantidad no es lo demás. Un tema de 20 páginas no tiene que ser mejor que un tema de 11 páginas, por ejemplo. Totalmente. ¿Qué recomendáis, dice Saray, para esos momentos en los que estamos atascados? Diego, ¿tú o yo? A ver, es que es una pregunta así muy general, pero pues muchas cosas, dependiendo dónde te atasques. Primero, lo que te recomendaría es que pidas ayuda, es la forma más fácil, apalancarse en términos económicos a alguien que sí que sabe al respecto. Imagínate que se te dan mal los supuestos prácticos o estás atascado en los temas, igual pidiendo ayuda a un preparador te puede solucionar. Si ya estás con un preparador, igual pidiendo ayuda y buscando a otro opositor que se haya sacado la plaza en años anteriores. Es una forma. Otra forma de atascarse es entrar en fatiga mental porque llevas mucho tiempo opositando, porque llevas mucho tiempo sin tomarte descansos, entonces te recomiendo pues, que muchas veces desconectes y vayas a los pilares. El atascamiento o el bloqueo muchas veces viene de que no estás descansando bien, no te estás alimentando bien y no estás haciendo ejercicio físico. Para mí son esos 3 pilares los más importantes a la hora de mejorar tanto en la vida como a nivel de opositor. El resto ya son añadidos. Perfecto. Una pregunta un poquito más personal de Laura. ¿Qué es lo mejor y lo peor que recordáis de vuestro proceso de oposición? Lo mejor y lo peor. Lo mejor, pues para mí, la ilusión con la que me levantaba todos los días, porque no pensaba en lo que tenía que estudiar, sino que pensaba en dónde iba a estar cuando todo esto pasase. Entonces yo me veía, y esto es una técnica que yo recomiendo y algo que también está muy presente en el curso 101 trucos, que es la técnica de la visualización, que bueno, es bastante complejo de explicar, pero que bueno, consiste en verse a uno mismo pues donde quiere estar, ¿no? Y eso hace que bueno, que ocurran cosas increíbles con el tiempo y que uno pues se emocione, se ilusione y saque toda la ilusión y todas las ganas pues, por lograr ese objetivo, ¿no? Que al final esto no es fácil y hay que levantarse todos los días, ponerse a estudiar y muchas veces pues uno tiene familia, tiene que trabajar y hay veces que no apetece. Entonces creo que el hecho de pensar y de ilusionarse, ¿no? Como decía, con dónde uno va a estar,
de esto que se te pone la piel de gallina, a mí se me ponía así cuando pensaba que podía estar pues, como profesor en una clase. Para mí era algo increíble, pues era lo más positivo. Lo más negativo en su momento, pues era estar un poquito perdido. Yo me recuerdo con 21 años, me compré unos temarios y tal, y no me preparé con nadie, y me tiré al río como pude, y sí que es verdad que lo recomendable es que alguien que ya ha pasado por el proceso te ayude, porque todo va a ser mucho más rápido y no vas a perder el tiempo en cosas que al final te dabas cuenta de que ¿para qué he estado tanto tiempo dedicándole a esto si no tiene efecto ninguno? Entonces, para mí, pues son esas dos cosas. No sé, para ti, Diego. Para mí lo mejor, la pregunta era lo mejor y lo peor, ¿no? de las oposiciones. Lo mejor, el desarrollo personal que tuve en todos los sentidos. Creo que a nivel de comunicación, a nivel de expresarme, de técnicas de estudio, fue enorme, y de hecho me dio mucha transferencia a mi vida extraescolar, por así decirlo. Y lo peor, pues todos los altibajos, y en muchas ocasiones la gente que no te comprende. Me sigue pasando ahora que soy un poquito friki un muchito friki de las oposiciones, que es la gente no te suele comprender, quizá esa poca comprensión de aquellas personas que no están en sintonía contigo. Pero vamos, si lo pongo en una balanza, lo mejor es el cambio que das en todos los sentidos, si te comprometes. A ver, hay 23 mensajes tengo por aquí, así que si se me escapa alguno, mis disculpas, ¿vale? Si optas, dice Victoria, si optas a una plaza para inspector, luego no puedes volver a tu plaza de maestro. Sí, puedes volver. Es decir, yo ahora mismo yo tengo una plaza en el cuerpo de maestros. Cuando uno alcanza la plaza, se dice que tiene una plaza en propiedad, entonces siempre es funcionario de ese cuerpo. Entonces yo en cualquier momento podría volver a ser maestro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú obtienes la plaza de inspector, pues la administración te dice, usted tiene que decidir, o quiere ser maestro ahora o quiere ser inspector. Entonces tienes que optar por una excedencia en uno de los dos cuerpos. Lo normal es que si obtienes la plaza de inspector, como has estado pues opositando para ello, pues cojas la excedencia en el cuerpo de maestros. Pero yo en cualquier momento podría decir, mira, durante un tiempo quiero dejar de ser inspector, me cojo una excedencia en ese cuerpo y vuelvo a ser maestro. O sea que sin problema. Perfecto. Carla Rubio tiene una duda que esa sí que me la preguntan a mí bastante en clase. Ella es estudiante de educación primaria y le surge una duda para cuando termine la carrera. ¿Pensáis que es mejor aumentar el baremo, máster, idiomas antes de presentarme a la oposición o ir directamente a la oposición? Pues, Diego, ¿contesto yo un segundo o tú? Dale tú, David, si quieres. Vale. Mi opinión es que el baremo es muy importante, pero es más importante estudiar la oposición. Lo que no puede ser es que te vuelvas loco pues haciendo máster, cursos y tal, que te impida pues no estudiar la oposición, que es lo que realmente va a hacer que alcances la plaza, ¿no? El baremo tiene mucha importancia y sí que es verdad que lo puede determinar. Ahora bien, yo soy partidario de encontrar un equilibrio y de no volverte loco. Puedo llegar hasta esto, pero mi objetivo es estudiar. Entonces, lo que no tiene mucho sentido, por ejemplo, es el año de la oposición estudias un máster. Porque un máster, lo primero, no te va a dar tiempo pues, a llevarlo a la oposición, porque todos los méritos tienes que tenerlos antes de que acabe la fecha de la convocatoria, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Vas a perder el tiempo en algo que no te va a valer para esto. Te va a valer para tu formación, pero para la oposición no. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Que todas las cosas de enjundia, ¿no? O grandes, como puede ser un máster, como puede ser el obtener el C1 o el B2 de inglés. Han preguntado también, David, perdona, si creéis que es importante el inglés. Okay. Pues creo que no es importante, yo creo que es imprescindible hoy en día si quieres tener más opciones de trabajar
hay muchas comunidades, por ejemplo, en la que yo resido, la Comunidad de Madrid, pues la ciudad donde yo vivo, creo que todos los centros son bilingües. Y hay 10 o 12. Entonces, sí que es verdad que si tú tienes el C1 o el B2, el que se te exija en la comunidad correspondiente, pues las probabilidades de trabajar pues van a ser mucho más grandes si tú te quedas en la lista de interinos. O sea que es algo que yo creo que cualquier maestro debe tener muy en cuenta cuando sale de la carrera, ¿no? Pero lo que te decía, yo el año de la oposición sí que es verdad que me dedicaría a muerte a estudiar y a prepararme y ya está. Y me dejaría de apuntarme a máster, a cursos, bueno, si son cursos así para el baremo de puntos, que son sencillos, pero no me metería, por ejemplo, a estudiar inglés ni nada de esto, porque te va a llevar mucho tiempo. Entonces, todo para el año anterior. Perfecto. Dice Alba, ¿qué nos podéis aportar de valor cada uno como preparadores a personas nuevas en la oposición como nosotros, diferentes a las academias u otros preparadores? Bueno, buena pregunta, pero bueno, si ha estado un poquito al tanto de la exposición, lo habrá visto, que de forma implícita, más explícita, hemos dicho pues un poquito que nuestra forma de preparar o entender las oposiciones va más allá de tener temario, saber hacer supuestos y saber hacer programación. O sea, entendemos cómo funcionan las oposiciones, entendemos las habilidades y el acompañamiento mental, de técnicas de estudio, de comunicación que ha de tener el opositor u opositora, y desde ahí, tanto David como yo, que en este caso sí que preparamos de manera educación primaria y educación física, pues entendemos las oposiciones así. Y yo a mí me gustaría también añadir a lo que ha dicho Diego, que yo creo que también hay que romper con un mito, ¿no? Parece que vamos a denostar las academias, vamos a ensalzar a un preparador. Bueno, yo creo que todo tiene aspectos positivos y aspectos negativos y que no depende tanto de... Elena, para el micro. Perdona, ¿Ha ido? No. No. No depende tanto de la fórmula, es decir, de si es una academia o es un preparador, sino que depende del compromiso que tenga la persona que te va a preparar contigo y del proceso que haya diseñado para que tú, durante el proceso de preparación, ¿no?, pues consigas alcanzar todas estas competencias que nosotros estamos pues, comentando que son las que realmente pues, van a merecer la pena y van a marcar la diferencia en el proceso, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y no demonizar pues, academias donde hay muy buenos profesionales, ¿no?, que trabajan con los alumnos, ni ensalzar a lo mejor o creer que la panacea es un preparador pues que en su casa prepara a un grupo de personas, porque yo me he encontrado, por ejemplo, imagino que Diego también, pues gente que en diciembre te llama y te dice, pues es que me ha dejado tirado mi preparador, pues es que no pensaba que esto fuese así, ¿no? Entonces, asegurarse, yo creo que está muy bien esta pregunta que ha hecho esta persona, enterarse de quiénes, en este caso, quiénes somos nosotros, a qué nos dedicamos, que busquen referencias, que pregunten y que cuando tengan toda la información, entonces tomen la decisión que mejor les venga para su futuro y su situación, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Hay muchísimas preguntas de qué puntúa, qué no puntúa. Yo creo que a lo largo de lo que dura este curso, distintos ponentes se centrarán más en este tema, ¿no? Para no cansar tampoco mucho a los ponentes, si os parece. Hay una pregunta concreta sobre el bolígrafo adecuado, que si es realmente importante, ¿no? O no. Ojo, que yo lo desconozco por completo. ¿Es importante el bolígrafo? A ver, sí que es importante, pero más allá de, como en todo, hay que individualizar, porque se vende mucho. Este es el mejor bolígrafo del opositor. Pues dependerá de tu mano, ¿no? También dependerá cómo es tu mano. Igual el mejor bolígrafo para el opositor, tienes una mano gigante y no te cuadra, o tienes una mano muy pequeñita y no te cuadra. Entonces yo lo que te recomiendo es que empieces por lo más sencillo, en este caso Bolivic de toda la vida de cristal, y veas cómo te va y desde ahí pues pruebes. Yo personalmente lo hice con Bolivic, sí que hay recomendaciones de distinto tipo, pero no, yo diría que a individualizar y ya está.
Y sobre todo, añadir a lo que ha dicho Diego, practicar. Al final, la mano, nosotros que somos de educación física, los dos, pues la mano hay que curtirla y tiene una serie de músculos. Claro, la mano tiene músculos, ¿qué es eso? Se olvida. Que se tienen que fortalecer durante todo el proceso. Entonces, la única manera de conseguir no el mejor bolígrafo, sino el que mejor se adapta a ti, pues es acostumbrándote a él y escribiendo, 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 y no cometer, por ejemplo, la locura de estar trabajando durante todo el año con un bolígrafo y el día del examen utilizar otro, porque... Sentido común, sí. Ya por manía, simplemente, vamos. Sí, sí, sí. Aquí nos pregunta ya, voy cortando, ¿vale? ¿Cuántas carillas pensáis que es recomendable para un tema? Y la otra es algún consejo para no perder el foco de la oposición, interrupciones, llamadas, pues apagar el teléfono cuando estás estudiando, imagino. Os dejo a vosotros. Vale, pues a ver, a nivel de carillas yo he visto de todo. Yo he visto, en mi caso hice casi 22 carillas en el tema, saqué un 10. También he visto otros opositores que han hecho 10 carillas y han sacado un 10. Entonces, lo que he dicho un poco, más de buscar las carillas dentro de un contexto normal de, pues igual más de 8 carillas estaría bien o más de 7 carillas, es que respondan los epígrafes del tema, no andes en más es mejor, es decir, si lo puedes decir en 10 palabras, no te vayas a 20 palabras, porque eso sí que es como algo eliminatorio. El tribunal va a estar cansado, entonces ve al grano, contesta la clasificación, las clasificaciones, los distintos conceptos y ya está. Contesta bien y dentro de eso busca tu tema bueno y no hay fórmulas mágicas. Y lo del foco, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo mantener el foco? Sí, cómo evitar interrupciones, llamadas y no perder el foco de atención en lo que estás haciendo. Yo he dicho apagar el móvil. Claro, Que no nos morimos, ¿eh? Sin móvil, sin el WhatsApp ni nada. es lo de siempre, la respuesta está en lo más sencillo. Hackeándote el entorno y haciéndotelo fácil. Es decir, empieza a estudiar sin móvil. Empieza a coger el hábito. Tú si estás sin estudiar, pues me lo invento, 6 meses, no vas a poder estudiar 8 horas del tirón. Empieza con 1 hora y empieza por lo básico. Se habla mucho de pomodoros, pues a ver si puedes hacer 2 pomodoros de 25 minutos, 5 de descanso, a ver qué tal tu concentración. Y de nuevo, es algo que se puede entrenar. Es decir, el foco se entrena, no es algo que de la noche a la mañana dices, venga, hoy tengo foco. La atención, la concentración de manera gradual se entrena. Y la tenemos que entrenar porque esto hace mucho daño. Esto al final nos quita mucho foco y eso, hacerlo sencillo y entender que la oposición es lo opuesto a las redes sociales y a las aplicaciones tipo Uber que son de gratificación instantánea. La oposición al final es largo plazo, trabajo, paciencia y poco a poco. Vale, las preguntas sobre si suma un máster que está relacionado con la educación. ¿Para que un máster te sume en el baremo tiene que estar relacionado con la educación o simplemente tiene que ser un máster oficial? Todo de lo que es de puntuaciones y demás yo creo que lo trataremos más adelante, para no agobiaros con ese tema, si os parece. Genial. A mí me gustaría, para cerrar un poco la sesión de hoy, yo no sé qué pensáis, se lo estuve comentando a David cuando hablé con él por teléfono, porque yo sí que estoy un poco preocupada de la apatía generalizada que noto en el alumnado. Yo sé que estamos viviendo una situación muy complicada, que a todos nos afecta, como ha dicho Diego anteriormente, emocionalmente. Estamos pasando por una época muy mala, ¿no? Pero sí que es verdad. Yo asumo nuestra parte de responsabilidad desde la universidad. Creo que no le llevamos a los alumnos muchas veces la realidad del aula. Estamos muy descontextualizados entre lo que es teoría y práctica diaria del aula. En ese aspecto sí que critico mucho la formación universitaria y por ese motivo también intentamos hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué consejos nos daríais a todos, pero especialmente a los que se encuentran estudiando actualmente la carrera, en cuanto a no perder esa ilusión y esas ganas por llegar a, como dice el título del curso, a perseguir su sueño, ¿no? Diego, ¿empiezas tú o yo? Le doy yo si quieres. A ver, la apatía viene mucho de no tener clara, más en los estudiantes. En los niños quizá podemos hablar de otro tipo de apatía, pero la nuestra viene de no tener clara o claro, en este caso, el para qué. O sea, ¿para qué quieres ser docente? ¿Por qué quieres formar parte de este cambio?
quizá tú solo quieres un trabajo estable, no es un para qué lo suficientemente grande para estar motivado. Entonces, creo que lo clave en esto es reconectarte contigo mismo y entender por qué quieres ser docente. Y entender de verdad que la oposición al final es una parte muy pequeñita de este juego, porque luego de la oposición vienen 20, 25, 30 años, o 15 o 20 años de profesión. Y si no te gusta la profesión, es un auténtico infierno, ya te lo avanzo. Entonces, cuando eres estudiante, tienes que ser proactivo y tienes que entender también que la apatía viene de la pereza y que la pereza lleva a no actuar y entras en un bucle. Y como una cosa se entrena, la otra también se entrena. Cuanto más tengas claro los objetivos, cuanto más actúes, de ahí viene la motivación. La motivación no viene de la nada. La motivación viene de tener objetivos. Cuando te levantes, ¿cuál es tu objetivo grande del día? Pues yo qué sé, ¿tienes clase de didáctica? Pues si el docente que te da didáctica no te llena, igual tienes que hacer las preguntas adecuadas y tocarle esa resistencia al docente. O sea, tienes que ser parte activa del cambio, no esperar a que la motivación venga o a que los docentes. Está claro que la universidad, los preparadores, los docentes tenemos que cambiar y adaptarnos a vosotros y vosotras, pero también tienes que ser parte proactiva de ese cambio y entender pues que esa apatía viene de falta de entusiasmo, de falta de motivación y que todo esto viene por falta de objetivos, falta de acción y es un bucle que se retroalimenta tanto para un lado como para otro. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo una cosita que quería añadir respecto a lo que ha comentado María, de que la universidad, pues en algún caso, ¿no? Pues puede estar un tanto descontextualizada de la labor de los centros educativos. Y bueno, yo creo que no es del todo así. Creo que hay muchísimos profesores universitarios que hacen una labor magnífica a nivel de investigación, que lleva muchísimo tiempo y que es incompatible con estar en el aula. Es decir, o haces investigación o trabajas, porque es que yo sí que me gustaría pues ensalzar esta figura, ¿no?, del profesor investigador, del profesor universitario que dedica horas y horas pues a recabar datos, a leer bibliografía, al final poder obtener y dar a los alumnos lo mejor de las últimas tendencias, ¿no? Ahora bien, creo que habría que potenciar, y esto lo he hablado yo con María también, habría que potenciar muchísimo la figura del profesor asociado. Total. Esa persona que es un grandísimo profesional, que está a pie de aula y que puede aportar a los alumnos pues lo mejor, ¿no?, del centro educativo, para que entre ambos pues trasladar al alumno universitario pues lo mejor, ¿no?, la mejor formación posible. Y bueno, por añadir a lo que ha dicho Diego, una propuesta práctica, yo cuando estaba opositando para inspector, en el fondo de pantalla del móvil tenía las 3 razones por las que yo quería ser inspector. Entonces, como el móvil estaba continuamente viéndole, pues nunca se me olvidaban. Entonces, siempre pensaba en ellas y era lo que hacía que todos los días pues me levantase con fuerza, con ánimo, y que esa apatía que tú bien comentabas, pues se redujese a la mínima expresión. Genial. Pues chicos, muchísimas gracias, de verdad yo creo que ha sido súper interesante, a la vista está la cantidad de preguntas que han hecho. Sé que me he dejado preguntas sin hacer, ¿vale? Pero he intentado que sean más o menos todas en la misma línea, de consejos ya más prácticos, ¿no?, sobre la oposición y sobre todo cosas que puntúan, cosas que no. Os recomiendo seguir las jornadas, ¿vale?, que va a haber muchos ponentes y seguro que algunos de ellos respondan a estas dudas más concretas. David, Diego, pues qué deciros, que de verdad 1000 gracias por compartir con nosotros vuestro tiempo. Gracias por lo que hacéis, de verdad, porque el entusiasmo, yo siempre digo que cuando a alguien le gusta la educación de verdad y es su vocación, eso se transmite, eso nos llega a la gente. Y vuestro caso, pues, es indudable, ¿no?, con ese movimiento en las redes que tenéis, que ya me diréis de dónde, cómo gestionáis el tiempo, por favor, a ver si Isa, ni Isabel nos puede dar consejos sobre cómo organizar bien nuestro tiempo para llegar a lo máximo posible. Nada más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y en la Universidad de Sevilla tenéis vuestra casa para cuando queráis. Nada, por mi parte, pues un placer, agradeceros pues esta iniciativa pionera, ¿no?, e innovadora pues sobre las oposiciones, ¿no? Y nada, yo he estado encantado, he estado muy a gusto
Y nada, cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde estamos. Eso es, yo comparto el agradecimiento eterno por ser mi primera así charla de universidad. Me siento muy importante. Gracias, María, gracias a vuestra universidad. Y nada, decir que por un lado que le eches un vistazo al curso, más allá de si se van a apuntar o no, porque creo que les va a acelerar bastante el proceso. Y por otro lado, que cualquier pregunta que tengan, ya saben que estamos a su merced, que me encantaría en un futuro, yo de vez en cuando a mi podcast de oposiciones llevo a gente a casos de éxito de las oposiciones, me encantaría en un futuro hacer alguna entrevista a algunos de los que han estado aquí en la ponencia y lo dicho, muchísimas gracias y seguro que nos vemos de nuevo. Seguro que sí, si todo nos lo permite. Pues nada, un abrazo a todos. Igualmente. Hasta luego. Adiós.